El tema que desarrollaremos hoy es exploración del sistema cardiovascular en los bovinos. La reseña podrá orientarnos hacia un diagnóstico. Es por ello que mencionamos o debemos tener en cuenta el sexo, la edad, la raza y la aptitud o uso del animal. ¿Por qué cada una de ellas? En el caso de la edad, los animales jóvenes suelen sufrir patologías de tipo congénita y los animales adultos suelen sufrir patologías de tipo adquiridas. La raza y el sexo, asimismo, pueden estar asociadas a diferentes patologías. Y por último, la aptitud o uso en el bovino es importante, ya que el ambiente y la dieta que consume ese bovino puede llevar a producir determinadas enfermedades como la reticuloperitonitis traumática, que puede ser producida por la ingesta de algún elemento punzante, como puede ser un alambre, un clavo, y que lo obtiene del ambiente, del consumo de heno. Pueden ser alambres que vengan en los fardos enrollados, y eso puede producir la punción del retículo, del diafragma y del pericardio. La anamnesis la dividiremos en tres: una ambiental, una poblacional y una tercera individual. En cuanto al ambiental, debemos tener en cuenta el tipo de pasturas utilizadas en el establecimiento, la presencia de plantas con potencialidad tóxica o forrajes. En el caso de las plantas tóxicas podría ser el laurel de adorno. Y el control de los bebederos o comederos, en el caso de que podamos encontrar alguna sustancia que pueda ser tóxica, por ejemplo el caso de los ionóforos. En segundo lugar, una anamnesis poblacional, teniendo en cuenta el plan sanitario llevado adelante y las suplementaciones. En el caso de suplementaciones podríamos mencionar la deficiencia de vitamina E y selenio. Y en cuanto a la anamnesis individual, deberíamos tener en cuenta los signos clínicos que veremos en la próxima diapo, pero preguntar esos signos clínicos. El examen clínico debe iniciarse con el examen objetivo general. En dicho examen debemos evaluar el aspecto y el estado del animal. Dentro del aspecto consideraremos la facie, la actitud, el comportamiento, el aspecto de la piel y faneras, la marcha y el estado de nutrición. Y dentro del estado consideraremos las mucosas, el tiempo de llenado capilar, la temperatura, su frecuencia cardíaca y respiratoria, los linfonódulos, su pulso arterial, el grado de hidratación y los signos presentes. Los signos clínicos pueden ser intolerancia al ejercicio, debilidad, fatiga, síncope. Estos signos se manifestarán debido a una inadecuada perfusión de los órganos. Podremos encontrar otros signos como puede ser edemas, tanto periféricos como generalizados, edemas en regiones del pecho, cuello o zonas de clive, que se dan por la acumulación retrógrada de sangre en órganos en los cuales el drenaje venoso es inadecuado. Además podremos encontrar actitud optorneica, disnea o tos, que serán causados por las molestias que le imparte o le genera el líquido que se ha acumulado en los alvéolos pulmonares. Y por último, crecimiento insuficiente o retardado
en el caso de animales jóvenes y pérdida de peso en el caso de animales adultos. Las maniobras físicas que realizaremos en el examen objetivo particular son la inspección general y particular, la palpación, percusión y ocultación. La inspección particular y la percusión se realizan en el área de proyección cardíaca, y lo que es la palpación y la ocultación de los latidos cardíacos en el área de contacto del corazón. El conocimiento de la topografía cardíaca es fundamental para la aplicación de diferentes métodos de exploración clínica y la interpretación de las normalidades anatómicas y funcionales que presente. Entonces vamos a determinar dónde se encuentra. Se encuentra ubicado en el espacio mediastínico medio, en una posición asimétrica, ubicándose predominantemente hacia la izquierda de la línea media, un 60% del área cardíaca total, y el 40% restante hacia la derecha del tórax. El eje mayor es caudo-ventral, y mencionaremos para su exploración que tiene un área de contacto y un área de proyección. El área de contacto es donde el corazón contacta con la pared torácica. Eso va a depender de la extensión de la escotadura pulmonar cardíaca. Esa área de contacto en esta especie es solo evidente del lado izquierdo, en un estrecho área que abarcan el espacio intercostal 3 y 4, por debajo de la línea del encuentro. Del lado derecho, el pulmón se encuentra cubriendo al corazón, entonces de esta manera el corazón no puede contactar con la pared costal derecha. En esta área es donde podemos apreciar el choque de punta y se puede apreciar con mayor intensidad en el espacio intercostal 4. Y un área de proyección que, donde ya dijimos, en el examen objetivo particular podemos realizar la inspección general y particular y la percusión del mismo. Los métodos de exploración clínica que utilizaremos son la inspección general, inspección particular, palpación, percusión y ocultación. En la inspección general debemos observar al animal desde todos los ángulos y podremos recoger datos de posible existencia de insuficiencia cardíaca tanto izquierda como derecha. Recordando algunos de los signos clínicos que habíamos mencionado, teníamos la afasia ansiosa, disnea o tos, que son signos indicativos de una insuficiencia cardíaca izquierda. También dijimos que podíamos encontrar ascites, edemas en zonas de declive, que podían ser signos indicativos de una insuficiencia cardíaca derecha. La inspección particular la realizaremos preferentemente con el animal en estación y desplazando el miembro anterior izquierdo hacia craneal. La realizaremos en el área de proyección cardíaca. Recuerden que habíamos dicho que esa área de proyección era del tercero al sexto espacio intercostal. Los datos obtenidos son escasos, pero podremos evaluar el choque cardíaco o ictus cordis, también denominado choque precordial, que se hace bien evidente en el cuarto espacio intercostal. La palpación se debe realizar con el animal en estación, en donde el clínico debe posicionarse del lado izquierdo del animal,
apoyando su mano izquierda en el tórax, ubicando los dedos hacia craneal del animal y la palma hacia caudal. La mano derecha del clínico debe ser ubicada en la cruz del animal. Los datos que se obtienen a la palpación son la temperatura, sensibilidad, choque cardíaco y frémito. En el caso de la temperatura, esta puede encontrarse elevada en cualquier circunstancia de reacción inflamatoria de la pared torácica. Podría ser ejemplo un absceso, una miositis. La sensibilidad podemos evaluarla mediante una palpación-presión a punta de dedo en los espacios intercostales o bien con la utilización del mango del martillo, a fin de evidenciar manifestaciones dolorosas a causa de lesiones en la pared torácica, pericarditis o pleuresías. También podremos evidenciar el choque cardíaco o precordial que se produce por la contracción y rotación cardíaca, generando una vibración palpable. Y por último, la identificación de frémitos, que son vibraciones de baja frecuencia que pueden ser ocasionados por alteraciones endocárdicas, como son los soplos, pericárdicas, como son las pericarditis, o pleurales, como son las pleuresías. Los datos que podemos obtener a través de la palpación del choque cardíaco son la frecuencia, ubicación y extensión, fuerza y ritmo. La frecuencia es el número de ciclos cardíacos por minuto y va a variar según la especie, la edad y el estado fisiológico en que se encuentre el animal, siendo la frecuencia normal en un bovino adulto entre 50 y 75 ciclos cardíacos por minuto, y en el caso de un ternero entre 90 y 120 ciclos cardíacos por minuto. En cuanto a la ubicación y extensión de ese choque cardíaco, puede encontrarse desviado hacia craneal debido a una neoplasia, alguna masa abdominal o alguna otra causa que aumente la presión intraabdominal, como puede ser una ascites, una preñez avanzada, y que lo desplace hacia adelante o hacia craneal. Una desviación hacia caudal, menos frecuente, que generalmente es debida a masas intratorácicas, una expansión de ese choque en el caso de una hipertrofia cardíaca, y en algún caso más raro podría encontrarse un cambio completo de la ubicación de ese choque debido a una ectopía cardíaca, por ejemplo. La fuerza, que es la sensación que se obtiene al palpar el área cardíaca y es correspondiente a cada sístole. Esa fuerza se puede encontrar disminuida o aumentada. La disminución se puede observar en cuadros que aumenten el grosor de la pared torácica, por ejemplo, edemas, enfisemas, masas en la piel, neoplasias, o por el aumento entre la pared torácica, aumento del espacio entre esa pared torácica y el corazón, por la colecta de algún líquido pleural o alguna colecta pericárdica, o en el caso de enfisema pulmonar podrían ser algunos de los ejemplos.
El aumento de la fuerza del choque cardíaco puede deberse a una hipertrofia cardíaco, a la utilización de medicamentos inotrópicos positivos, alguna peri o endocarditis incipiente. Y en el caso del ritmo, podremos evidenciar ciertas arritmias que se produzcan. La percusión es instrumental mediata, debido a que la realizaremos con el martillo y el plexímetro. Para poder realizarla, debemos desplazar el miembro anterior del animal hacia craneal y se debe percutir metódica y sistemáticamente desde craneal hacia caudal del animal. El área donde realizaremos la percusión es el área de proyección cardíaca. Recuerden que era entre el tercero y el sexto espacio intercostal. El sonido que obtendremos de esa percusión es una matidez relativa debido a la interposición del lóbulo pulmonar entre la pared torácica y el corazón. El valor semiológico de la percusión será determinar el área de proyección cardíaca, evaluar el parénquima cardíaco y la sensibilidad. Podremos encontrar variaciones en el área de matidez relativa. Esta se puede encontrar aumentada o disminuida. El aumento de esa área se puede deber a una cardiomegalia, neoplasias cardíacas, afecciones del pericardio, como puede ser una pericarditis, efusiones pleurales, neumonía, atelectasia, o una disminución de esa área debido principalmente a alguna causa patológica, como podría ser un neumotórax, un neumopericardio, la presencia de enfisemas o la presencia de grasa subcutánea o el aumento de la masa muscular. La auscultación cardíaca ocupa un lugar importante en el diagnóstico de cardiopatías y el valor semiológico de la misma será evaluar la funcionalidad cardíaca y valvular, identificar los sonidos cardíacos normales, S1 y S2, valorar la frecuencia y el ritmo, la identificación de sonidos anormales, intra o extracardíacos. Para realizar la técnica debemos valernos de un fonendoscopio y tratar de realizarlo en un ambiente lo más silencioso posible. En esta imagen de una auscultación cardíaca de un bovino podemos observar cómo el clínico se posiciona desde el lado izquierdo del animal. Con su mano izquierda toma el cabezal del fonendoscopio y lo posiciona en el área de proyección cardíaca. Seguramente, aunque no se vea en la imagen, su mano derecha se encuentra posicionada en la cruz del animal. Debemos tener en cuenta, como ya dijimos, la técnica realizarla en un lugar lo más silencioso posible y además debemos tener en cuenta de no rozar el cabezal con los dedos para no generar ruidos externos. Los ruidos cardíacos normales son el primer ruido, o S1, y el segundo ruido, o S2. El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas atrioventriculares y a vibraciones en las grandes arterias.
Este se produce en la fase isométrica sistólica del ciclo cardíaco y produce un sonido grave, apagado y relativamente prolongado, que coincide con el pulso y el choque precordial. El segundo sonido, o S2, se produce por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, durante la fase isométrica diastólica. Este es un sonido más corto y agudo que el primer sonido. Entre el S1 y el S2 se ubica un pequeño silencio que corresponde a la sístole, y entre el S2 y el siguiente S1 un gran silencio que corresponde a la diástole. Los ruidos cardíacos anormales los vamos a clasificar en intracardíacos y extracardíacos. Dentro de los intracardíacos vamos a mencionar los soplos, que son sonidos patológicos que acompañan o reemplazan al sonido normal y que se deben al flujo turbulento de la sangre que circula a través del corazón y los vasos. Estos soplos se pueden clasificar según su origen, según la cronología o ubicación en el ciclo y según el grado de audibilidad o de intensidad del sonido producido. Los soplos de origen orgánico son debido a fallas en el miocardio, en el septo o en las válvulas. En el caso de defectos en las válvulas, puede deberse a una insuficiencia o una estenosis de la misma, entendiendo insuficiencia como el cierre inadecuado de la válvula, lo cual produce una regurgitación de la sangre, y entendiendo a la estenosis como una inadecuada apertura de las válvulas. Los soplos de origen funcionales son debidos a cambios hemodinámicos en la sangre que producen la disminución de la viscosidad de la misma, favoreciendo de esa manera la turbulencia del flujo sanguíneo. Ejemplo de ello pueden ser una hemorragia o anemias. Según la cronología o momento del ciclo en el cual ocurre este soplo, se los puede clasificar en diastólico, sistólico o total cuando ocurre a lo largo de todo el ciclo. A su vez, podrán volver a ser clasificados según ocurran en el comienzo, en la mitad o en el final de la sístole o la diástole, denominándose como proto, meso o tele sistólico en el caso que ocurra en la sístole o diastólico en el caso de la diástole. En el caso que abarquen toda la sístole y enmascaren el segundo ruido inclusive, se los puede denominar pansistólicos, y en el caso de que abarquen toda la sístole sin enmascarar el segundo ruido, se los puede denominar holosistólicos. La intensidad o el grado de audibilidad o volumen del sonido que produzcan se los puede clasificar en 6 grados, del 1 al 6 sextos, siendo el grado 1 muy débil o poco apreciable y el grado 6 muy fuerte o audible.
Y por último, vamos a mencionar los focos valvulares o sitios donde se auscultan mejor los soplos y que tienen que ver con el origen de cada uno. Podremos identificar 4 focos, 3 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. Para la válvula pulmonar, en el espacio intercostal 3, para la aórtica en el 4 y para la mitral en el 5 del lado izquierdo, y del lado derecho un solo foco valvular auscultable, el de la tricúspide, en el espacio intercostal 3. Acá tenemos una imagen de los focos valvulares auscultables del lado izquierdo del animal, el pulmonar, acuérdense, en el espacio intercostal 3, el aórtico en el espacio intercostal 4 y el mitral en el espacio intercostal 5. Dentro de los ruidos cardíacos anormales también tenemos los extracardíacos, que son los que se originan fuera del corazón, pero cerca de él. Dentro de estos podemos mencionar el frote pericárdico, que se produce por el roce de las hojas pericárdicas inflamadas sin presencia de efusión. En el caso de que tengamos efusión, podemos hablar de chapoteo, y son ejemplos de ella el hidropericardio o hemopericardio. Y por último, hablar de campanilleo en el caso de que tengamos una pericarditis traumática con introducción de bacterias productoras de gas. La exploración del sistema arterial la realizaremos a través del pulso arterial. Dicho pulso se genera durante cada sístole del ventrículo izquierdo. Esa sístole genera una expulsión de sangre desde el ventrículo hacia la circulación general, generando una onda de expansión que se propaga por el árbol arterial con la consecuente distensión de los vasos periféricos y la aparición de dicho pulso. Es por ello que vamos a definir al pulso arterial como la onda de expansión, alargamiento y retracción de la pared arterial percibida por el clínico al presionar el vaso sobre una superficie dura que fue generada durante la sístole ventricular. El pulso arterial va a estar determinado por el ritmo cardíaco, el volumen sistólico ventricular, la elasticidad de los vasos arteriales y la resistencia periférica. La técnica para evaluar el pulso siempre será con 3 dedos, el índice, el medio y el anular, que se apoyarán con una ligera presión sobre el recorrido de la arteria hasta detectar la onda pulsátil. Cada onda pulsátil va a constar de una fase ascendente o anacrónica, un punto cúlmine o máximo y una fase descendente o catacrónica.
Al palparse el pulso arterial, deben ser evaluadas las propiedades o características de cada onda pulsátil y de su conjunto. Los caracteres del pulso arterial se clasifican en absolutos y relativos. Los absolutos se evalúan en cada onda pulsátil y son la fuerza, la amplitud, la tensión y la velocidad. Y los relativos son aquellos que se evalúan al tomar el conjunto de ondas pulsátiles y comparándolas entre sí, y ellos son la frecuencia, la regularidad, la igualdad y el ritmo. Es por ello que, teniendo en cuenta estas características, decimos que una onda pulsátil debe ser amplia, fuerte, de velocidad y dureza conservada, sincrónica, de frecuencia normal, regular e igual, y rítmica. Y por último, mencionar cuáles son las arterias recomendadas para realizar dicha evaluación, y para ello debemos tener en cuenta que estas arterias deben ser superficiales, accesibles, y su recorrido se debe encontrar sobre un plano duro, óseo, y en el caso del bovino son la maxilar externa, que la podemos encontrar en el borde oral del macetero, y la coxigia media, que la encontramos en la cara inferior de la cola. Evaluación del pulso en la arteria coxigia media. Para realizar la exploración del sistema venoso, debemos definir qué es el pulso venoso. Y este es el conjunto de ondulaciones visibles, pero no palpables, notables al observar venas superficiales avalvulares. En ellas se puede observar su volumen, recorrido y movilidad. Las venas superficiales elegidas en el bovino son la yugular y la epigástrica superficial caudal o vena de la leche. En la vena yugular también podremos evaluar el tiempo de llenado de la misma, realizando la compresión de ella en la región distal del cuello y viendo cómo en la parte craneal de un animal sano se ingurgita, mientras que en la parte caudal se verá vacía. En la exploración del sistema capilar evaluaremos el tiempo de llenado capilar y la coloración de las mucosas visibles. El pulso capilar no es apreciable en condiciones normales, ya que fisiológicamente la onda pulsátil se extiende por las arteriolas y luego por los capilares sin ser influenciada por la sístole cardíaca. Para evaluar el tiempo de llenado capilar se debe ejercer presión digital sobre la mucosa oral. Normalmente debe ser de 1 a 2 segundos. En caso de elevarse este tiempo puede ser considerado patológico. Y la evaluación de la coloración de las mucosas visibles, las cuales normalmente deben ser rosa pálidas. La imagen de un clínico
realizando la exploración del sistema capilar, evaluando la coloración de la mucosa oral y el tiempo de llenado capilar. Los métodos complementarios que podemos mencionar para arribar a un diagnóstico definitivo pueden ser la electrocardiografía, la ecocardiografía, la ecografía Doppler, el análisis de sangre y la medición de la presión arterial. Siendo, en el caso del bovino, la más importante el análisis de sangre, no solo para evaluar el hematocrito y ciertos indicadores de enfermedad cardiovascular que puedan aparecer, sino también en el caso de algunas patologías o enfermedades que necesitemos de ese análisis sanguíneo para ser determinada. Es por ello que debemos mencionar cuáles son los vasos venosos de los cuales podemos tomar una muestra de sangre, que en el caso del bovino son dos. Uno es la vena yugular y la otra es la vena coccigia media. Toma de sangre de la vena coccigia media.